Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Es una ojeada plural al mundo y también un espacio en el que el auditorio y los conductores pueden reconocer varios ángulos de análisis. Muy buenos días, auditorio de Radio Universidad. Como todos los miércoles a las 9 de la mañana estamos en una emisión más de Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga y la maestra Rocío Méndez, que se integró desde hace 15 días al programa de Tetras. Bueno, hoy 17 de julio, este programa no es en vivo, es un programa que estamos grabando por el periodo vacacional aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y es un programa que estamos grabando el 3 de julio. Agradecemos sus mensajes de texto al 442-249-8788. Repito, mensajes de texto 442-249-8788. A pesar de que el programa es grabado, esos mensajes nos llegan. O sea, los podemos leer, los podemos ver, los podemos comentar en una emisión posterior. Pueden escucharnos por internet en radio.uac.mx, tv.uac.mx. Nos pueden seguir por radio en el 89.5 de FM y por televisión en el canal digital 24.1. En YouTube, en el espacio de TV UAC Presenta, y en Facebook estamos en Tetras Radio UAC. Agradecemos a nuestro productor, Emanuel Villagrán, y les recordamos que este programa se retransmite los sábados a las 5 de la tarde. Rocío, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien, Ángel, muchas gracias, buenos días. Pues vamos a seguir con el tema de hace 15 días, la reforma al Poder Judicial, que cada vez se acerca más. Ya hoy estaríamos a mitad de julio. La nueva legislatura comenzará trabajos en septiembre y muy probablemente esta reforma judicial pase a votación en comisiones con la nueva legislatura, pero hasta septiembre. Pero digamos que ya está cerca. Y bueno, de la vez pasada y lo que habíamos comentado, una de las cuestiones, pues por decirlo menos, extrañas, o una de las cuestiones que lleva a la necesidad de una reforma al Poder Judicial, es porque tenemos un Poder Judicial, una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Siempre estamos hablando aquí de la cúpula, no generalizamos a los 50,000 trabajadores del Poder Judicial, no, estamos hablando aquí de la cúpula. Los jueces de distrito, los magistrados, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A mí me parece una contradicción de las más flagrantes, para decirlo incluso en términos jurídicos, la violación permanente que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacen del artículo 127 constitucional, fracción segunda, que señala que ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República. Punto. Artículo 127 constitucional, fracción 2. Entonces yo me pregunto, los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han invalidado leyes porque según ellos, ¿no? Y ni siquiera todos, pero la mayoría, o la mayoría calificada, según ellos, leyes son inconstitucionales, violan la Constitución. Bueno, pero ellos la violan todos los días violan el artículo 127 constitucional con sus salarios onerosos. Ahorita Rocío nos va a dar otros datos adicionales. Pero, para que se hagan una idea, y estamos hablando solo de salarios, porque faltarían las prestaciones. Hay una comparación, y yo quisiera que el público de Radio Universidad y de TV UAC pensáramos juntos qué justifica que, por ejemplo, un juez en México gane más de 300,000 pesos mensuales de salarios,
Mientras que en España, que es un país donde la vida es mucho más cara que en México, ganen 200,000. Esa es la diferencia, ¿eh? Un juez mexicano gana 100,000 pesos mensuales más que un español. Es el mismo caso de Perú, donde también están bien pagados, ganan igual que los españoles. En Chile ganan también 200,000. En Colombia ganan menos, 177,000. En Brasil aún menos, andan del orden de 150,000. Y en Argentina, 140,000. Pero yo hice otra comparación, Rocío, me metí a buscar en internet los salarios de jueces en países europeos, donde el nivel de vida es muy superior al de México, donde la vida es muchísimo más cara, donde las rentas son mucho más caras. Mira, para hacerte una idea, yo hice mi doctorado en España y rentar un departamento para 2 personas nos costaba, estábamos hablando de 2004, 700 euros la renta, 14,000 pesos mensuales. Es decir, estamos hablando de países donde las rentas son caras, la comida es cara, el transporte es caro. Bueno, pues descubrimos que en Suecia los jueces ganan 64,000 coronas suecas mensuales, ellos no tienen el euro, que equivalen a 100,000 pesos mensuales. 3 veces menos que los mexicanos. Y un juez en Noruega gana 113,000 pesos mensuales. Es decir, yo la verdad no entiendo por qué los jueces mexicanos tienen ingresos tan altos en un país con 50 millones de pobres. A mí me parece incluso ofensivo. Ahora, pueden decir, es que así está la ley. No, el artículo 127 constitucional, fracción segunda, dice ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor establecida al del presidente de la República. Y estos señores se sirven con la cuchara grande. Pero tú mencionabas antes de entrar aquí a cabina que también en Querétaro no cantan mal las rancheras. Así es. ¿Qué datos nos puedes compartir? Así es, aquí tenemos 13 magistrados y el salario mensual de esos magistrados son 151,995 pesos, salario base, y de prestaciones reciben 137,371 pesos mensuales también. Y también tenemos 4 consejeros que reciben 79,765 pesos mensuales de salario y de prestaciones 75,084 pesos mensuales. Y bueno, nos podemos ir a todos los demás cargos en esta proporción, en la que vemos que desde el salario base ya se está violando la ley, el artículo que señala que no pueden ganar más que el presidente, y eso sin tomar en consideración todavía los otros beneficios que también reciben, porque aquí estamos hablando de una prestación adicional que es dinero en efectivo, pero no están considerados ahí los seguros de gastos médicos mayores, que son muy excesivos también. Tampoco se están considerando los gastos de seguridad que tienen estas personas, tampoco los de automóviles a los que tienen acceso, tampoco los de mantenimiento de sus casas personales y de sus jardines, y en fin, toda la serie de privilegios a los que se han acostumbrado y que los siguen teniendo a pesar de haberse jubilado. Fíjate, tú y yo fuimos dirigentes sindicales. Nos tocó trabajar en pos de buenos salarios y buenas prestaciones. Yo estuve 4 años al frente del Supaguac. Y la verdad, ni siquiera en la academia descubres estas prestaciones, porque por lo que tú señalaste y los datos que tenemos acá, prácticamente las prestaciones equivalen al 100% del salario, por lo que estamos hablando de una duplicación.
En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 300,000 pesos de salario, se llega hasta 700,000 con las prestaciones. Nada más voy a señalar unas que son ofensivas y quisiera que el público de TV UAC o de Radio UAC nos dijera quiénes tienen esas prestaciones. Por ejemplo, aguinaldos de 600,000 pesos mensuales, que equivalen a 40 días de salario. Como tienen salarios muy altos y te pagan con base en días de salario, pues entonces recibes aguinaldos de 600,000 pesos mensuales. Claro. Primas vacacionales de 100,000 pesos mensuales. Y son 10 días de salario, que son 2 periodos vacacionales al año de 15 días cada uno. O sea, tienen un mes de vacaciones, por lo tanto reciben 190,000 pesos anuales. Tienen un pago por riesgo, que todos, incluso gente que no tiene, ni siquiera tiene que atender sentencias de riesgo, de más de 640,000 pesos al año. Solo estas 3 prestaciones elevan ya su salario a 415,000 pesos mensuales. Te acordarás que hace 15 días, cuando vinimos a Tetras al programa en vivo, estaban en presencia universitaria comentando una información que se había dado en la mañanera del 3 de julio, ese día. Porque mira, a ver, una cosa son las prestaciones individuales, que son muy onerosas, que digas tú, oye, un juez se está llevando 750,000 pesos mensuales, otros como estos pobrecitos nada más 300,000, otros 150,000, otros 420,000, algunos 200,000, etcétera, ¿no? Entonces, ante esa situación, tenemos que ver también en la globalidad. O sea, a ver, ya en conjunto, estas prestaciones excesivas, ¿cuánto nos cuestan? Y son verdaderamente cantidades sorprendentes. Por ejemplo, a la cúpula del Poder Judicial, o al Poder Judicial, porque habría que verlo si se desglosa, les tenemos que pagar los mexicanos 90 millones de pesos anuales para lentes. 90 millones de pesos para lentes. 24 millones de pesos al año para festejar el Día de la Madre. 26 millones de pesos para festejar el Día del Padre, que estamos hablando de 50 millones de pesos para 2 fiestas. 235 millones de pesos para vestuario. En el Poder Judicial no hay uniformes y sin embargo les tenemos que pagar 235 millones para vestuario, 900 millones de pesos para traslados, como si los jueces anduvieran como repartidores de Uber de un lado para otro, 900 millones de pesos al año. Aparte, traen escoltas, 282 millones de escoltas. Y aparte, estos fantasmales pagos de riesgo que se dan incluso a jueces que no tienen nada que ver con la delincuencia, 1,200 millones. Solo esta cuestión de 2 fiestas, vestuario, lentes, traslados y seguridad, nos cuestan a los mexicanos casi 3,000 millones de pesos. El presupuesto anual de una universidad del tamaño de la Autónoma de Querétaro es de 3,000 millones de pesos. Es decir, con estos privilegios, porque sí son privilegios, porque no perdería nada, yo me pregunto, a ver, Rocío, si yo te estoy pagando 300,000 pesos mensuales, ¿no puedes pagar de ahí tu comida? Todos los trabajadores pagamos nuestra comida de nuestro salario. Y entonces hay que tomar en cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un fondo para comer en restaurantes de lujo. Fíjense, fondo para restaurantes de lujo por 724,000 pesos al año, cada uno, lo que implica 60,000 pesos mensuales. Tomando en cuenta que no trabajan sábado y domingo, son 20 días al año,
eso da 3,000 pesos diarios. Yo solo recuerdo un señor, Agustín Carstens, que fue, ya no me acuerdo si estuvo con el sexenio de Calderón o de Fox, pero bueno, Agustín Carstens yo recuerdo que tenía la prestación de 3,000 pesos diarios. Por eso digo, restaurantes de lujo, no es que con 3,000 pesos diarios te vas a la fonda del Mercado de la Cruz. Ahora, 3,000 pesos diarios, Rocío, ¿qué comen los ministros de la Suprema Corte para gastarse? El lunes 3,000 pesos en comida, el martes 3,000 pesos en comida, el miércoles 3,000 pesos en comida, el 14,000 pesos. O sea, ¿qué les pagamos el desayuno, la comida, la cena y se gastan 1,000 pesos en cada una? ¿Qué comen? ¿Qué comen? No creo que un desayuno les cueste 1,000 pesos. Y la cena, ¿qué comen? ¿Y por qué les tenemos que pagar nosotros eso? Yo digo, si un ministro de su salario, de sus 300,000 pesos mensuales de salario, quiere gastarse 60,000 pesos en comida, una quinta parte, pues es su dinero. Pero que además de este sueldo oneroso, les tengamos que pagar estas prestaciones, tú lo viviste. Cada revisión contractual, cada revisión salarial, siempre a los trabajadores en común nos ponen pretextos para no aumentarnos el salario, para no aumentarnos prestaciones. Y aquí se sirven con la cuchara grande. Así es. ¿Cómo ves esta situación con respecto al mundo laboral? Un exceso. Además, te faltó mencionar que también tienen su propio servicio de restaurante en el Poder Judicial y que tienen chef específico para cocinarles ahí y que también tienen acceso a ese servicio. Ahí dicen que es para todos los trabajadores. Tendríamos que preguntarles a los trabajadores de base, a los sindicalizados, si realmente ellos tienen el acceso a ese servicio y si les sirven también menús tan relevantes que cuesten 3,000 pesos diarios el alimento. A mí me parece, sí, realmente un abuso excesivo, el abuso, la corrupción a la que han llegado, que se consideran merecedores y además demandan mantener esos privilegios por encima de los derechos y de las necesidades del Poder Judicial, que son muchas. Realmente yo he escuchado mucho en estos meses que ha sido un asunto de debate la cuestión judicial, cuántas necesidades hay en el trabajo de base, el de escritorio, la carga excesiva que tienen. Y también me gustaría mencionar, la doctora Lenia Batres decía que hay 1 millón de casos sin atender. ¿Y a qué se debe que esté 1 millón de casos sin atender cuando estamos viendo que por otro lado hay toda esa serie de privilegios excesivos para un pequeño grupo de funcionarios que están coordinando y dirigiendo el Poder Judicial y que además pues tienen acuerdos con pequeños grupos de interés y desatienden todo el resto de la población? Bien mencionaban por ahí algunas personas cuántos inocentes están en la cárcel, cuántos pequeños comerciantes están haciendo una demanda en cuestión de sus intereses comerciales y no se resuelven, cuántos trabajadores están haciendo demandas en relación a la violación de sus derechos laborales que tampoco se atienden o que se desechan, y cómo se está anulando leyes aprobadas por el Congreso por una sola controversia que se meta por un interesado y se anula la ley en total. Entonces, realmente está pues funcionando mal el Poder Judicial. Fíjate, Rocío, hay un dejo de cinismo. Veía hace 15 días
la participación del juez Juan Pablo Fierro en estos foros de Parlamento Abierto, diciendo, no, es que esta reforma, fíjate hasta el lenguaje que utilizan, esta reforma podría afectar a 50,000 trabajadores y sus familias. O sea, podría. No dice que va a afectar, porque si no, pues tendría que decir en qué. Porque, oye, el hecho de que tú elijas a jueces, a ministros, jueces de distrito, integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿por qué tendría, o sea, cuál es la relación para supuestamente afectar los derechos de 50,000 trabajadores de base? O sea, no tiene ningún sentido. Pero yo quisiera recordar que usan un doble rasero, porque te recordarás que en 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la aplicación retroactiva de la ley del ISSSTE, violando el artículo 14 constitucional, y negó el amparo a 2 millones de burócratas. Es decir, hoy nos quieren hacer creer esta cúpula del Poder Judicial que ellos están muy interesados en los derechos de los trabajadores. Y sin embargo, con la mano en la cintura, aplicación retroactiva, violación del artículo 14 constitucional para mandar a trabajadores del Estado a las afores privadas. Así de sencillo. Y a pesar de que hubo voces que se hicieron. Y luego, también recuerdo cuando Felipe Calderón liquidó Luz y Fuerza del Centro y se acusó al Sindicato Mexicano de Electricistas de recibir privilegios porque era un sindicato con 100 años de existencia, que tenía un buen contrato colectivo de trabajo construido durante 100 años, y sin embargo el Poder Judicial avaló afectar a 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y sus familias. Y hoy nos vienen a decir, no, que los trabajadores, entonces pareciera ser que para la cúpula están usando como pretexto sus grandes privilegios y usan como pretexto a los trabajadores de base, que como señalaste, pues quién sabe si tengan derecho a usar esos comedores o esas prestaciones. Yo no creo, y si estoy equivocado, yo la verdad no creo que los trabajadores de base tengan una prestación que les dé 3,000 pesos diarios para comida, o 2 Suburban del año que se les cambian cada 2 años. Fíjate, tan solo se quieren mover en Suburban, porque los ministros de la Suprema Corte, cada uno de los 11, tienen una prestación que son 2 vehículos blindados tipo Suburban con valor acumulado de 6 millones de pesos. Es decir, como cada 2 años se los renuevan, cuestan 6 millones, nos cuestan 3 millones al año. Esos son 250,000 pesos adicionales. Por eso estamos señalando que dices, bueno, gano 300. Sí, pero ya van 400. Y si le sumas la Suburban, ya vas en 700. Porque además, de la Suburban, les tenemos que pagar 22,000 pesos mensuales de apoyo para gasolina. Oye, si trabajan de lunes a viernes, no trabajan sábado y domingo, son 20 días a la semana, eso quiere decir 1,000 pesos diarios de gasolina. Oye, 1,000 pesos diarios, con eso llenas un tanque, aproximadamente, un tanque de 50 litros, quizás un tanque de 40 litros, ¿no? Pero como usan Suburban, consumen muchísima más gasolina. Y aparte tienen apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista. Yo quisiera saber quién de los 50,000 trabajadores del Poder Judicial recibe 1,000 pesos diarios de apoyo para gasolina. O sea,
Digo, tienes ya la prestación, tienes un salario altísimo. Y luego yo me pregunto, un ministro de la Suprema Corte que tiene que atender en las instalaciones de la Suprema Corte, ¿para qué quiere 2 Suburbans? ¿Y a poco se van a gastar 1,000 pesos de gasolina al día? Ya me imagino esta Suburban como la bestia, así le llaman a la limusín del presidente de los Estados Unidos, con dentro oficinas, secretarias, escáneres, copiadoras, computadoras, internet móvil dentro de la Suburban, y pareciera ser que los ministros de la Suprema Corte, con esta prestación, pareciera ser que atienden todos sus asuntos desde un coche. Hablabas de los seguros. Tienen seguros de gastos médicos mayores para ellos y sus familias de 30 millones de pesos en adelante. Disfrutan de un seguro de vida institucional por 12 millones de pesos. Tienen además un seguro de separación individualizado de 20 millones de pesos solo por 15 años de servicio. 20 millones de pesos, 15 años de servicio, quiere decir más de 1 millón. Y aparte, hace ratito lo dijiste, tienen seguros para auto y casa habitación, que no como todos que pagamos de nuestro... Yo tengo, por ejemplo, alarma en mi casa, pago el seguro para auto, pues lo pago de mi salario, ¿no? Ah, bueno, pues sí, pero será absurdo que en nuestros trabajos dijéramos que nos pagaran todo eso, ¿no? Cerrando ya para esta media hora, vamos a regresar a dar detalles de lo que consiste esta reforma judicial, pero ¿cómo ves, Rocío? ¿Qué sientes tú como haber sido dirigente sindical, como trabajadora? Ahora sí que son mexicanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Hay gente que ni siquiera tiene una base laboral porque son precarios y estos se siguen despachando con la cuchara grande. Yo creo que esta misma situación de burbuja, de cúpula, de superioridad en la que se han metido los privilegiados del Poder Judicial, les ha impedido tener la cercanía con la realidad de la vida cotidiana, y eso ha permeado mucho en las decisiones que han tomado a partir de su función en relación a la población, a la sociedad. Se mantienen solamente en contacto con esos grupos de interés privilegiados, siendo ellos mismos también privilegiados, y ya están muy lejanos de lo que deberían de servir, que es pues al pueblo, las necesidades del pueblo y a los derechos humanos. Muy disociados de la realidad, pareciera ser que viven en otro país muy distinto, ¿no? Pero oye, yo con esos salarios y prestaciones pareciera ser que están en Abu Dhabi o en Emiratos Árabes Unidos o no sé, en una gran monarquía petrolera con tanta cantidad de ingresos que te puedes dar el lujo de repartirlos a ese nivel. Y sí los disocia de la realidad. Dudo mucho que sepan cuáles son las condiciones laborales de la gran mayoría de mexicanos. Pero eso sí, cuando hay reformas como la de que el hecho de que tu pensión coincida con tu último salario, aceptan amparos, porque también estos jueces traen una enfermedad que es la amparitis. Con la reforma educativa que privilegiaba a 1,5 millones de trabajadores del sector educativo, te recordarás, negaron los amparos. Cuando se propuso una consulta para la reforma energética de 2013, se juntaron 2 millones de firmas, 500,000 firmas más que el umbral mínimo legal, lo negaron. O sea, amparos para la gente común y corriente los niegan. Pero llega alguien con poder y los entregan. Nos vamos al corte de la media hora y regresamos aquí en Tetras este 17 de julio de 2024. Regresamos aquí en Tetras, Ángel Valderas, Rocío Méndez.
Estábamos comentando en esta primera mitad de estos privilegios del Poder Judicial y el doble rasero. Yo señalé dos casos, la aplicación retroactiva de la ley del ISSSTE, pero también la aplicación retroactiva de la ley laboral disfrazada de educativa, porque se la aplicaban o se la quisieron aplicar a trabajadores en activo. Rocío, tú me comentabas que ustedes, nosotros en la universidad no, porque nuestra pensión es del Seguro Social y de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pero en el caso de ustedes, que tú fuiste dirigente sindical en la Normal, ustedes sí dependen del gobierno del Estado. Sí, recordaba que cuando se modificó la ley de pensiones en el Estado de Querétaro, que fue en el sexenio pasado, se aplicó de manera retroactiva a los trabajadores de poderes del Estado de Querétaro, afectando a personal de limpia, afectando a personal administrativo, afectando a personal académicos y docentes de educación media superior y de superior, bueno, a todos los trabajadores del poder del Estado de Querétaro, y no se recibió efectivamente ningún amparo en el Estado que tuviera que ver con esa situación. Esto afortunadamente salió del Estado de Querétaro y se pudo resolver en otra instancia, pero sí es una actitud manifiesta, una situación manifiesta de cuánta corrupción y de ese vínculo entre el Poder Judicial y pues quien lo pone, en este caso, que son designados por los gobernadores de los estados y que tienen ese compromiso con esa autoridad pues que los designa para tal función. Sí, esa es una de las cuestiones de yo creo que la molestia, porque por eso decíamos, ¿te acuerdas hace 15 días? Que discutir de la reforma del Poder Judicial no nada más es una cuestión de abogados. Ahorita estamos dando ejemplos, aquí hay dos exdirigentes sindicales que tuvimos que batallar también con el Poder Judicial en casos como este, aplicación retroactiva de la ley con una violación del tamaño del mundo del artículo 14 constitucional, avalada por jueces. Y bueno, ¿cuáles son los ejes de la reforma al Poder Judicial? Pues son tres ejes que son centrales. Uno es la elección popular de ministros, magistrados y jueces. Elegimos al Poder Ejecutivo, elegimos al Poder Legislativo, no vemos por qué no tengamos que elegir al Poder Judicial. Hay otros países, Suiza, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, donde cierto tipo de jueces son electos. Bolivia también, Perú, ¿no? Cierto tipo de jueces, no todos. Segundo eje, la reforma al Consejo de la Judicatura Federal. Muchos no sabíamos qué es el Consejo de la Judicatura Federal, pero es el órgano que debe vigilar al desempeño judicial. A como está ahorita, quien preside el Consejo de la Judicatura para vigilar es la ministra Norma Piña, que al mismo tiempo es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, eres juez y parte, o sea, yo me voy a vigilar a mí mismo. Pues no, eso no tiene ni pies ni cabeza. ¿Cómo Norma Piña se va a vigilar el desempeño de la misma Norma Piña? Pues eso no, eso para mí es hasta una vacilada. Entonces, lo que propone la reforma al Consejo son dos órganos independientes, una la parte administrativa, otra las partes jurídicas, para vigilar el desempeño judicial. Alguien tiene que vigilar al Poder Judicial. Y por último, la integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con todo lo que señalábamos en la primera mitad del programa de hoy, austeridad, que no significa salarios de hambre, absolutamente no, pero parar los privilegios, y también transparencia en el máximo tribunal. Por ejemplo, que las sesiones de la Suprema Corte sean públicas, como es el caso de algunas sesiones de los tribunales electorales que son públicas y que permitan a la gente, esa es precisamente la transparencia en términos de las sesiones.
Esos son los tres grandes ejes. Rocío, ¿qué más quieres comentar de la reforma? ¿Cómo se harían las propuestas? Porque es algo que también han cuestionado mucho los personajes que han participado en los foros públicos. Se plantea que cada poder proponga 10 candidatos, posibles candidatos, y que en igualdad de circunstancias los tres poderes, y que a partir de, bueno, también se abre la oportunidad, la posibilidad de que el Poder Judicial sea quien determine el perfil que deberán tener estos candidatos que se van a proponer, y que no haya la posibilidad de que se haga campaña. Queda abierta la opción también de que quienes están actualmente participando en el Poder Judicial en estos cargos puedan participar, y si han tenido una buena trayectoria y tienen un buen desempeño, pues habría la posibilidad de que se reinstalen o que ocupen otra nueva función dentro del Poder Judicial. A partir de ahí se haría ya el planteamiento con foros públicos para que se conozcan estos candidatos, y entonces se haga la elección en los periodos electorales. Ahora sí que, porque también es un argumento que plantean mucho de que es muy costoso y que va a ser una remuneración muy pesada para el Estado, y etcétera. Entonces se está planteando que en esta primera ocasión esta elección sea en el 2025 para todos, y que después se haga cada 3 años cuando son los procesos electorales generales del país. Y dentro de esas 30 posibles candidatos, pues se hará la votación popular para elegir quiénes sean los que ocupen estos cargos y quienes desempeñen estas funciones. Y me parece que eso, pues sí, da la posibilidad de democratizar, porque en la actualidad, pues quienes proponen es el Ejecutivo, lo lleva al Legislativo, en el Legislativo se vota en función de una serie de intereses por quién va a quedar o no, se involucran los partidos políticos ahí, y finalmente pues el Poder Judicial los recibe. Entonces esto daría la oportunidad de que haya mayor participación y que participemos absolutamente todos. Fíjate, cuando se dice del costo, escuchaba hace 15 días al senador todavía Ricardo Monreal en uno de los foros del Parlamento Abierto, que ya hicieron cálculo con actuarios de cuánto costaría esta reforma, porque hay que tomar en cuenta que habría una primera elección, que en 2025, una elección extraordinaria, además controlada por el INE, pero ya después, al meterse con coincidir en fechas con las elecciones que tenemos cada 3 años, pues ya de costo ya nada más es la impresión de las boletas, porque se votaría el mismo momento que votas por gobernador, que votas por presidente municipal, etcétera, estarías votando también por jueces. Entonces, ese cálculo era de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos. Bueno, ¿es mucho? Pues mira, tan solo hay que recordar que el Poder Judicial tiene guardaditos, tiene fideicomisos del orden de 20,000 millones de pesos. Entonces es muy curioso que alguien diga, es que 3,000 es mucho, y no diga 20,000. Ese costo extraordinario de 3,000 millones se podría pagar con una séptima parte de lo que tiene en el fideicomiso el Poder Judicial. ¿Quiénes se elegirían? 9 ministros de la Suprema Corte, porque la reforma propone reducir de 11 a 9. 5 magistrados del Tribunal Disciplinario, que es Consejo de la Judicatura, independientes. Muy relevante que sean independientes, porque si tú vas a vigilar al Poder Judicial desde dentro del Poder Judicial, si el pueblo me eligió, yo ya no le debo el cargo a alguien de la Suprema Corte, y entonces no te vigilo bien. Se van a elegir 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
18 magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Todos estos irían a una elección a nivel nacional, porque sus funciones son federales. Por otro lado, elegiríamos a 896 magistrados de circuito, estamos diciendo a nivel nacional, pero no se elegirán a nivel nacional, y 756 jueces de distrito, que sería una elección a nivel regional, porque hay que tomar en cuenta que se haría por circuito judicial en los 32 estados. Esto es muy parecido como cuando elegimos gobernador. Elegir gobernador de un estado no es una elección nacional, solamente participamos los que vivimos en Querétaro, o parecido a lo que sucede en un ayuntamiento. Para Cadereyta, pues solamente vota la gente que tiene su residencia en Cadereyta. Aquí es lo mismo, porque si no suena, no, ¿cómo vamos a elegir a 900 jueces, 1,600 jueces? No, es que no vamos a elegir a 1,600 jueces en una boleta. No, eso es en los 32 estados de la República. Otra cosa muy interesante, Rocío, es, si lo hemos vivido con el neoliberalismo, se inventaron los cargos transsexenales. Una duración excesiva donde un gobierno que solamente tiene el mandato para un sexenio te hereda fiscales para 3 sexenios posteriores, para obstaculizar al gobierno que sigue, etcétera. ¿Qué sucede? También hay un cambio para evitar esto. Por ejemplo, ahora en vez de 15 años, los ministros de la Suprema Corte estarían 12 años sin posibilidad de reelección. Lo que a mí me parece perfecto. 12 años. Hay que pensar que no llegas a ministro de la Suprema Corte a los 30 años de edad. O sea, estamos hablando de gente que ya tiene una larga carrera judicial y bueno, 12 años en la Suprema Corte sin reelección, porque con reelección serán 24 años, entonces tendrías el problema de jueces eternos que serían siempre los mismos, ¿no? Y en el caso del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Electoral, su duración sería 6 años, un sexenio, también sin posibilidad de reelección. Eso no implica que tú puedas pasar del Consejo de la Judicatura a la Suprema Corte o del Tribunal Electoral a la Suprema Corte. Si se diera ese caso, pues tú estarías en la cúpula del Poder Judicial 18 años sin reelección. Y los que dicen, es que esto va a obstaculizar el funcionamiento del Poder Judicial por las elecciones constantes. No, no es cierto. Porque en el caso del núcleo fuerte, los 1,600 magistrados de circuito y jueces de distrito, que serían elecciones regionales, esos van a durar 9 años, pero con posibilidad de reelección consecutiva. Eso quiere decir que ya lo alargas a 18 años. Eso nos debe dar seguridad. Oye, si haces 18 años el mismo trabajo, ya eres un especialista en ese trabajo. Y a diferencia de cómo sucede en el esquema hoy, efectivamente va distribuido. Lo que decías, 10 del Ejecutivo, 10 del Legislativo, 10 del Judicial, pues el Estado está formado por Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Entonces, está muy bien que el Ejecutivo proponga, que el Legislativo proponga, que el Judicial proponga. Ahora, el Legislativo también se divide en Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Entonces, ahí van mitad y mitad. De los 10 que le corresponden al Legislativo, 5 serían de la Cámara de Diputados, 5 propuestos por la Cámara de Senadores, pero en el caso de los 1,600 cargos regionales, nada más serían 6 propuestas, 2, 2 y 2. Entonces, Cámara de Diputados propondría 1, Cámara de Senadores 1, Poder Judicial 2. Fíjate, en este esquema nunca se deja fuera al Poder Judicial. O sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si dice, no, es que aquí tengo
jueces magníficos, hiperpreparados, etcétera, etcétera. Proponlos. Porque si los propones, bueno, pues ya puedes contribuir en que tu candidato, siendo buenas propuestas, pues tenga alta probabilidad de que llegue al cargo, ¿no? Yo creo que el elegir a los poderes judiciales podría romper el abuso del que se quejan los trabajadores de base del Poder Judicial. Y hay que decirlo, el nepotismo y el acoso sexual a mujeres ¿Y el laboral? Dentro del Poder Judicial y del acoso laboral. En los foros hace 15 días veía, hago siempre referencia a 15 días porque les recuerdo que este programa se está grabando el 3 de junio, entonces me refiero al 3 de junio, donde ya trabajadores de base del Poder Judicial están participando en los foros y empezaron a hablar de despidos injustificados, de falta de defensa jurídica, de poco espacio para poderse defender, de inventar acusaciones, de presionar a jueces a que tomen determinaciones en un cierto sentido, ¿no? Y si no te pliegas, te amenazan. Es un clásico, y yo conozco a gente aquí en Querétaro, de abogados que trabajan en el Poder Judicial, pero que son presionados por magistrados de un nivel superior para que sus sentencias vayan en una determinada dirección. Y si no cumples, te amenazan. El caso extremo que yo más conozco, se habla incluso de amenazas de muerte. Y hay otro tipo de amenazas. Yo conozco casos, en este caso del Estado de México, una amiga mía, en donde en castigo por no sujetarse, la mandaron a Culiacán, cuando estaba la supuesta guerra al narco, una violencia desenfrenada, una mujer sola, te mandan allá en castigo. Y de eso he conocido otros casos, que tú vives en una ciudad y en castigo te mandan a otra ciudad cuando tu familia, tus hijos, por ejemplo, están en la escuela y entonces tienes que ver. Entonces yo creo que la idea es el poder parar estos abusos, este nepotismo, que eres mi amigo, o sea, yo estuve en un foro en Aguascalientes y Andrés Reper, abogado constitucionalista, decía, pues es que metes al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, me dio mucha risa, dijo, metes al amante, metes al novio del amante, a los sobrinos, etcétera. E historias como estas, a mí me la han contado mucha gente que trabaja en el Poder Judicial, me han contado que si eres hijo de fulanito, es como la asignación de notarías y cosas de ese tipo, ¿no? Que también forma parte del Poder Judicial. Claro. Rocío, vamos cerrando, ya se nos echó el tiempo encima. ¿Qué otro elemento se te hace interesante de la propuesta de reforma? Mencionar dos cosas. Ahorita los ministros, la Suprema Corte está integrada por solo personajes egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro y con especialidades posgrados en universidades extranjeras. Y creo que esta posibilidad da la opción de que personas de otras partes de la República también puedan acceder a esos cargos y que sería muy interesante porque se darían puntos de vista pues distintos de lo que es solamente la Ciudad de México y la experiencia de haber crecido y estudiado ahí y en el extranjero, por supuesto, también. Y la otra cuestión que ahorita que platicabas recordé fue la pugna que se suscitó y que creo que no se ha resuelto aún entre Piña y Celia Maya, en relación a que de entrada a Celia Maya le habían asignado una comisión precisamente de ubicación de los jueces y de los magistrados en los diferentes espacios, y que luego Norma Piña dijo que siempre no, que ellos designaban y que ya nada más acá les daban como el nombramiento.
y que no iban a tener la oportunidad de elegir o de decidir a dónde se iban las personas. Entonces, ese es un coto de poder muy importante, muy significativo, y que por supuesto no quieren soltar arriba, porque funciona, como tú dijiste, como castigo o como premio para los trabajadores, y realmente lo que se está haciendo pues es violar los derechos que tienen de poderse ubicar conforme a sus necesidades personales también, igual que a las necesidades del servicio. Entonces, creo que es algo que sí es importante tener en consideración, y que también podría romperse ese círculo vicioso con esta reforma que se está pretendiendo iniciar pues ya en el 2025. Y dentro de los pocos que se oponen a la reforma, que hay que decirlo muy claro, de acuerdo a las encuestas, un 13% se oponen a la reforma, señalan, por ejemplo, tonterías, que con el proceso de elección cualquier persona podrá llegar a ser juez sin preparación y experiencia. Falso. Cualquier candidato tiene que cumplir con los requisitos de ley, tiene que tener un título en Derecho con al menos 10 años de antigüedad y no haber sido funcionario federal para evitar el conflicto de intereses. Que Morena y el presidente impondrán ministros, jueces, magistrados, falso, van a ser elegidos por el voto popular. Que va a desaparecer la Suprema Corte, falso, simplemente se reestructura y de 11 pasa a 9. Los esperamos aquí el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Tetras. Los saluda Ángel Valderas Puga y Rocío Méndez Ocampo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esto fue Tetras, vidas, vueltas y ejes del mundo. Programa que se asoma a la vida humana en sus diferentes expresiones, queretana, nacional o mundial. Una producción de TV UAC y XHUAQ Radio Universidad. Gracias por acompañarnos.